Bien, pues esta es la segunda sesión, ¿sí? Sobre el libro de Julio Cabrera, Crítica de la moral afirmativa. Y las secciones que entran para esta presentación son la parte 3, los títulos. Principales tesis de la crítica de la moral afirmativa. Es posible una moralidad no afirmativa. Y luego la parte cuarta, que es sobre Habermas y Tugendhat. Yo me voy a centrar en la parte tercera principalmente, que es donde encuentro más las tesis de Cabrera. Vale. Vale, el primer capítulo. El primer capítulo es una rememoración de las tesis que habían salido en las partes precedentes. Y aquí lo que hace Cabrera es recolectar un conjunto de 12 tesis, las cuales se dividen en dos grandes bloques. El bloque más grande es el primero. Y este primer bloque consiste en la crítica a la moral afirmativa, un conjunto de críticas a la moral afirmativa que ha hecho, como digo, en las secciones anteriores. Y las últimas tesis tratan principalmente sobre las relaciones entre la moralidad y la negatividad. Bien, voy a hacer una exposición de estas primeras tesis, en tanto que críticas a la moral afirmativa. La primera tesis tiene dice Cabrera, una connotación eminentemente metodológica y básicamente gira en torno a la dimensión radical estructural del valor de la vida humana. Bien, aquí lo que está diciendo Cabrera en esta tesis es que a la hora de abordar la cuestión del valor de la vida humana vamos a estar alejados o indiferentes respecto a las funciones, lo dice así, funciones específicas intramundanas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando reflexionamos en torno a lo que es el valor de la vida, nos estamos preguntando respecto al valor inherente a la vida humana en tanto que sí misma, más allá de las distintas idiosincrasias que cada vida particular pueda adoptar en el decurso, pues, de su misma existencia. Pues, por ejemplo, aquí no estamos hablando de si la vida del obrero enajenado es menos feliz que la de algún otro que no lo estuviese. Por lo tanto, la tesis aquí de Cabrera es que vamos a analizar la dimensión radical estructural de este punto, es decir, el valor inherente a la vida humana en tanto que sí misma. La segunda tesis es una clarificación del término afirmativo, que dice Cabrera es el término que más sale en la primera parte del libro en cuestión, ¿no? Vale, yo para explicarlo voy a recurrir a un conjunto de términos que no son propiamente los de Cabrera. Me ha dado la sensación de que Cabrera utiliza en muchas ocasiones una terminología y unos conceptos que son principalmente de cuño propio, pero que en cierto modo se pueden conectar con otros conceptos más ortodoxos, que son más intuitivos y que por lo tanto pues, pueden ser útiles para auxiliar a la hora de comprender mejor lo que está diciendo. Bien, pues el concepto de lo afirmativo tiene en Cabrera una doble acepción en esta tesis, la segunda, que es una acepción dogmática y una acepción falaz. La acepción dogmática adopta el concepto de lo afirmativo, refiere a la aceptación acrítica que las morales afirmativas o el afirmativismo acepta o recoge respecto a ciertos postulados sobre el valor de la vida. Por ejemplo, yo creo que esto se ve muy claramente en el clásico argumento ontológico, eso lo digo yo, no lo dice Cabrera, respecto a la famosa premisa de este argumento en base al cual el ser es preferible al no ser o es más perfecto al no ser. Bueno, pues más o menos es esto lo que está diciendo Cabrera respecto al dogmatismo inherente a las morales afirmativas, ¿no? Él recoge otros tipos de ejemplos, como por ejemplo la tesis de que el ser es bueno. Tengo aquí algo más. Así, la idea de que la ética aborda siempre cuestiones de carácter eminentemente eudomonológico, etc. Pero en cambio, lo que está criticando Cabrera es que aquí se está desplazando el foco de atención de lo que veremos, la formulación ética fundamental, de lo que veremos después, y entonces son dogmáticas las morales afirmativas o el afirmativismo principalmente porque dejan de lado la cuestión radical fundamental y dan por hecho un conjunto de tesis que en absoluto están demostradas o criticadas con arreglo a algún tipo de principio o criterio, y en este caso devienen dogmáticas, ¿no? Cabrera hace una especial mención a, como digo, las éticas que diríamos que son prescriptivas respecto a la idea de cómo vivir, es decir, las éticas pseudoarmónicas, ¿no? Aquí lo que critica Cabrera es que las éticas afirmativas o el afirmativismo se centra en el cómo sin atender propiamente al qué. Y esta distinción entre el cómo de la vida y el qué de la vida, evidentemente, es una herencia típicamente schopenhaueriana. Bien, la dimensión falaz del afirmativismo apela a un cierto ad consequentiam, es decir, que la disquisición filosófica y por ende también la disquisición que versa respecto a la pregunta sobre el valor de la vida o sobre la moral y la ética
debe actuar como un lonitivo o profiláctico respecto a ciertas tesis o ciertas conclusiones filosóficas que podrían atentar contra las premisas fundamentales de la moral afirmativa o el afirmativismo. Por ejemplo, el nihilismo, el pesimismo, el escepticismo, etc. Bien, la idea es que aquí la verdad, en tanto que dimensión o factor epistemológico, queda desplazado a una dimensión meramente instrumental. Es decir, la verdad siempre tiene que estar subordinada a aquellas tesis que perpetúan la vida o que garantizan la perpetuación de la moral afirmativa y del afirmativismo en general. Y en este sentido es falaz, o como yo lo estoy explicando aquí, incurre en un ad consequentiam, puesto que las tesis nihilistas, pesimistas, escépticas o lo que sea atentan contra el valor de la vida o contra el propio afirmativismo, pues entonces siempre se dejan de lado y se omiten, ¿no? Bien, la tercera tesis refiere a la radicalidad de la pregunta por el valor de la vida en un sentido ético, ¿no? Bien, respecto a esta pregunta, la pregunta por el valor inherente a la vida, en el sentido ético, lo que está diciendo Cabrera es que no es necesario o nos podemos emancipar de la obligatoriedad o la necesidad de postular o conformar una ética en un sentido positivo, que ya veremos cómo caracteriza esto. Esto en base a una idea, la idea de que toda ética positiva o toda ética afirmativa incurre por necesidad en una petitio principii, es decir, una petición de principio. Voy a citar aquí las palabras de Cabrera. Cualquier teoría ética estaría ya afectada por la problemática de la misma reflexión radical. Es decir, como vamos a ir viendo, puesto que el afirmativismo lo que hace es trasladar la pregunta por el qué del valor de la vida a la pregunta por el cómo, y en tanto que es dogmática, es decir, que no se plantea o no pregunta o reflexiona respecto a ciertos postulados que se dan por supuestos, toda ética afirmativa o toda ética positiva o de segundo orden, como veremos, está ya por defecto ajena a la pregunta radical por el valor de la vida misma. Para mostrar la radicalidad de la pregunta, solo hace falta, dice Cabrera, abordar lo que él denomina la articulación ética fundamental, que es la siguiente. Comportarse de tal manera que no sea el caso que lo único que importa sea la defensa sin restricciones de los propios intereses, estando dispuesto a ir en contra de los propios intereses. Luego lo resume con que es un acrónimo, el AEF, Articulación Ética Fundamental. Básicamente, a mi forma de ver, lo que ha hecho Cabrera aquí con la articulación ética fundamental es su particular concepción de la forma universal de toda máxima moral en términos meramente kantianos, ¿no? Por supuesto, en este sentido no tenemos que pensar que lo que está haciendo Cabrera o lo que la voluntad de Cabrera sea constituir una ética formal a priorica universal, aunque tiene cierta dimensión deontológica esta propuesta de la ética negativa. Pero lo recurro a esta intuición porque me parece mucho más fácil de captar lo que está haciendo Cabrera en este momento. Bien, la tesis número 4 es que la moral afirmativa, o el afirmativismo, viola la universalidad de esta articulación ética fundamental, y en tanto que así deviene siempre una ética de corte secundario. Bien, la ética de primer grado, o de primer orden, siempre se circunscribe o nunca trasciende la formulación de la articulación ética fundamental. En cambio, toda ética afirmativa siempre va a ser secundaria porque, como vamos a ir viendo, la ética afirmativa siempre viola la estructuración ética fundamental. No solo porque tematiza el cómo respecto al qué del valor de la vida, sino porque, como vamos a ir viendo, por definición siempre va a ser una violación, como digo, de esta articulación ética fundamental. He puesto aquí el ejemplo del derecho internacional humanitario. Conforme al derecho internacional humanitario, la población civil nunca debe ser bombardeada en ocasión de un conflicto entre naciones. Esto es, o esta máxima o esta ley ética o moral, es ya por defecto un atentado contra la articulación ética fundamental, porque si necesitamos establecer una máxima o una ley moral, ética, jurídica, lo que sea, que coarta contra la posibilidad de atentar contra la vida civil, estamos dando por supuesto que estamos legitimando el atentar contra la integridad de, pues, por ejemplo, los cuerpos militares de un país en concreto. Por eso, estas éticas afirmativas devienen siempre éticas de segundo orden, o éticas secundarias. Bien, en una herencia muy heideggeriana también, la quinta tesis aborda la idea de la ocultación como fenómeno inherente a las éticas afirmativas. De cierto modo, esto está remitiendo a la dimensión de petición de principio que había salido en la tesis anterior, ¿no? Precisamente, de petición de principio y de dogmática. Precisamente porque las éticas o la moral afirmativa o el afirmativismo no tematiza el qué del valor de la vida, sino que aborda directamente
la cuestión del cómo, por defecto siempre está ocultando, mediante sus distintos mecanismos, las cuestiones típicamente negativas que encuentra Cabrera subyacen a la existencia misma del ser y por ende a cualquier tipo de formulación de una ética, ¿no? Por tanto, las éticas afirmativas no solo son secundarias, sino que además operan con arreglo a el fenómeno de la ocultación, ocultan la negatividad subyacente a la cuestión ética. La tesis número 6 indica que existen dos vicios morales típicos de la ética afirmativa, o que se deducen de la ética afirmativa, que son la hipocresía y el orgullo. Bien, respecto a la hipocresía, lo que tenemos que entender es que, como la condición de posibilidad de las éticas afirmativas es la violación de la articulación ética fundamental, toda ética de segundo orden, secundaria, etcétera, en suma, cualquier ética afirmativa o todo el afirmativismo, va a ser siempre hipócrita. ¿Por qué? Porque establece un conjunto de premisas, criterios y máximas en base al cual juzgamos el bien y el mal de ciertas acciones, en un sentido muy casi kantiano, pero son hipócritas porque juzgan con arreglo a estas premisas lo que es el bien y lo que es el mal, diríamos. Pero en cambio, lo que ocurre es que está violando siempre la articulación ética fundamental, que a juicio de Cabrera es lo que propiamente es conditio sine qua non de toda acción moral o todo acontecimiento moral en el mundo. Por lo tanto, son hipócritas. Bien, podemos entender lo que está diciendo Cabrera desde la perspectiva de las acciones para con los otros en términos más kantianos, ¿no? ¿Por qué son hipócritas las éticas secundarias, las éticas afirmativas? Porque respecto a los derechos o deberes para con los otros, siempre estamos atentando contra ellos por ciertas estructuras y mecanismos que veremos después. ¿Y por qué son orgullosas? Son orgullosas precisamente desde la perspectiva de las acciones morales para con uno mismo. Bien, las éticas afirmativas lo que hacen es hipostasiar la integridad del agente moral, convirtiéndose este en juez moral, por lo tanto, de los distintos acontecimientos que son susceptibles de juiciarse desde una perspectiva moral, ¿no? Entonces, por ejemplo, se acaba legitimando, como dice Cabrera, la legítima defensa, el amor propio, etcétera. Es decir, todas aquellas acciones que legitimarían moralmente atentar contra un otro, contra la otredad, a fin de salvaguardar la existencia o la integridad propia del individuo que juzga moralmente, ¿no? Y en este sentido, dice Cabrera que son orgullosas, quizás podríamos también entender la perspectiva de que son egocéntricas, individualistas, pero bueno, no deja de ser una cuestión semántica, y es sencillamente por eso, porque lo que hace es atribuirle un valor incuestionable al sujeto moral que enjuicia las distintas acciones, y en tanto que así está legitimado para atentar contra el otro. Bien, la séptima tesis, indica Cabrera, es que toda ética afirmativa atenta contra el principio, como decíamos, de inviolabilidad del otro. Bien, puesto que las éticas afirmativas o el afirmativismo siempre es hipócrita y orgulloso, nunca se contempla la eticidad de, por ejemplo, dejarse matar por algún otro, hasta el punto de lo que se legitima moralmente es justamente lo contrario, matar al otro para que no te maten a ti, ¿no? También, si la vida es un bien que debe garantizar su ultranza, por lo tanto, es inevitable aniquilar a algún otro en ocasión de un conflicto de intereses, y a esto lo llama Cabrera la heteroagresividad, es decir, la agresividad ejercida contra el otro. ¿Cuál es el problema de esto principal? El problema es que entonces los seres humanos son catalogados en base a dos criterios, que es el de la violabilidad y la inviolabilidad. Hay sujetos que son moralmente violables, es decir, se puede vulnerar su integridad, su vida, lo que fuere, y hay otros sujetos, en cambio, que son inviolables. Justamente, aquí lo que dice Cabrera es que la política es la que se encarga de administrar y gestionar este tipo de heteroagresividad, esta violencia para con los demás, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, dado una sociedad X, cualquiera, estructurada con arreglo a unas premisas y alineada con una moral afirmativa, la que fuere, ciertos individuos pueden ser moralmente linchados, expuestos colectivamente, censurados y juzgados, lo que produce un desplazamiento de la formalidad del mal. ¿Qué estamos diciendo con esto? Pues bueno, pensemos en cualquier sociedad hipotética, la nuestra mismo, y veremos que, no sé, me sale el ejemplo de los scratches, ¿no? Quizás es un ejemplo muy prosaico. Pero bueno, en base a ciertos criterios morales, algunos sujetos políticos, algunos agentes políticos, son legítimamente escracheados, se les puede escrachear legítimamente porque son pues, grandes fascistas o son, no sé, tiranos del capitalismo o lo que fuera, o la inversa, durante el franquismo pues eran unos rojos, y en cambio hay otros que no es legítimo lincharlos ni exponerlos públicamente, pues porque están alineados con la moral afirmativa de esta sociedad en cuestión. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice Cabrera aquí? Que este movimiento lo que hace es desplazar la formalidad del mal.
La idea es que a toda acción ética, como vamos a ir viendo, o a todo acontecimiento, todo ser en el mundo, subyace siempre una transgresión de la máxima ética, la articulación ética fundamental. Por eso dice Cabrera que el mal es formal para con la existencia. No es algo accidental, no es algo adventicio, sino que es algo constitutivo de la misma existencia del mismo ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como subyace a todo enjuiciamiento ético de la vida, de la existencia, de las acciones, etcétera, esta maldad, este mal, pero el afirmativismo, con arreglo al fenómeno de la ocultación, se encarga de opacar esta realidad, esta verdad. Lo que ocurre es que cuando, digamos, gotea esa maldad formal, las sociedades afirmativas lo que deben de hacer es objetivar ese mal formal en un individuo específico. Y entonces lo que hace es que se encarna el mal en ciertos agentes de la mezquindad y la perversión para poder legitimar toda su operación, todos sus mecanismos y por supuesto seguir perpetuando el proceso de ocultación. Eso se puede resumir desde la sentencia de que es moral atentar contra el malvado. Bien, de esta forma lo que se hace es politizar la cuestión del mal y también administrar la heteroagresividad. Bien, el número 8, la tesis número 8, es muy sencilla. Sencillamente aquí Cabrera destaca la conducta beligerante para con el nihilismo, ¿no? Es un poco la idea de la tesis anterior, ¿no? Puesto que a todo subyace una dimensión negativa, etcétera, cuando el individuo afirmativo, el hombre afirmativo, se topa con esta negatividad, no puede asumir o no acepta por su misma estructura epistémica y ética que esto es algo constitutivo de la existencia y por lo tanto lo objetiva como algo adventicio. Con el nihilismo pasa lo mismo. Bien, respecto a la base, a la tesis número 9. Sí, sencillamente aquí abre la puerta a la posibilidad de lucubrar una ética negativa que también denomina hipercrítica, en el sentido de que se opone a esta ética. Bueno, se opone, da un paso atrás respecto a esta ética afirmativa, el afirmativismo, intenta colocarse en torno a la articulación ética fundamental, que como veremos no va a ser posible, por mucho que Cabrera diga eso. Vale, la segunda tesis, no, la 10ª tesis, perdón, es respecto a la cuestión del dolor intramundano. Y estamos aquí ya trascendiendo el primer bloque para entrar en el segundo, que es la relación entre la moralidad y la negatividad. Bien, aquí lo que está diciendo Cabrera es una tesis también tipiquísimamente schopenhaueriana, que es la idea de que el dolor es algo constitutivo de la existencia y que no solo es algo netamente psicológico, físico, es decir, eventual o ambiental o lo que sea, ¿vale? También lo importante aquí, como vimos en la sesión anterior, es que el dolor inhabilita moralmente al individuo y que por lo tanto todo ser del hombre, o el hombre en su mismo ser, en su misma condición existencial, perdón, orbita siempre en torno a un conjunto de circunstancias que diríamos que son de corte ontológico, en base a la cual nunca se puede solventar esta problemática desde una perspectiva ética. Bien, aquí dice Cabrera que el dolor no se limita a factores psicológicos ni físicos, sino que tiene una dimensión, ahora sí, como diríamos heideggerianamente, existenciaria. Es decir, la condición ontológica del ser, del Dasein, es el dolor. ¿Vale? Esto lo argumenta Cabrera, indicando que el tránsito del no ser al ser, lo que podemos decir nacimiento desde una perspectiva muy genérica, está atravesado por fenómenos que él llama limitativos o constrictivos. Es decir, que la condición de posibilidad de la existencia o el ser mismo del ser que existe consiste o está atravesado por estructuras existenciarias que son lesivas, limitantes, etc., que causan dolor. Ahí Cabrera se anticipa a la posible crítica y se plantea hipotéticamente si podríamos decir que el placer también es estructural, pero que sencillamente lo que indica Cabrera es que existe una simetría esencial entre el dolor y el placer. El dolor queda revocado a una dimensión meramente, como digo, adventicia, psicológica, accidental y ambiental, y en cambio aquí lo que hace Cabrera es apelar a una especie de experiencia empírica, que según cómo se mide se puede considerar que no deja de ser apelar un poco al sentido común, pero bueno, y esa es la idea de que, bueno, la experiencia inmediata del individuo en el mundo ya denota que el dolor sí que es lo constitutivo, porque, pues, por defecto, todo ser humano pues, es carente de sus necesidades, está limitado por la voluntad de los otros, etc. Esta es la concepción clásica convencional del bellum omnium contra omnes. Bien, la 10ª tesis es una especie de recopilación de 4 proposiciones sobre el dolor estructural. Voy a leerlas. Cabrera dice que respecto al dolor estructural, los seres humanos nacen sufrientes
el estado de salud es únicamente un estado inestable de enfermedad no acuciante, es decir, que la salud es esencialmente la ausencia de enfermedad y no propiamente algo positivo o algo de lo que el ser humano posee, sino que sencillamente tiene una connotación negativa, como el placer en Schopenhauer, por ejemplo. Después, que los seres humanos son esencialmente frágiles y que los seres humanos están amenazados de suyo por amenazas de todo tipo. Pues esto también es, al fin y al cabo, un perogrullo difícilmente cuestionable. Y la última tesis es la consecuencia metafilosófica de toda esta cuestión, ¿no? Aquí aborda Cabrera la idea de que una reflexión radical exige poner una especie de hiato, una especie de epoge existencial o de la Lebenswelt, ¿no? Poner un poco el freno al ajetreo de la vida y anular la pulsión de reproducción, es decir, pues el afán de actuar constantemente de forma afirmativa, etcétera, ¿no? Bien, pasamos al segundo punto, que es la cuestión de si es posible una moral no afirmativa. Bien, aquí lo que le pasa a Cabrera, pienso yo, muy humildemente, es que incurre en la contradicción, o la contradicción performativa al menos, en la que incurre cualquier pensador, filósofo, cualquier persona que se ponga a reflexionar respecto a estas cuestiones y que llega a la conclusión de la negatividad de toda acción moral desde la perspectiva de Cabrera, desde una perspectiva más típicamente nihilista o de la que se quiera. ¿Por qué? Porque a pesar de toda la dimensión negativa que subyace a la ética afirmativa, al afirmativismo, que por una ética afirmativa al fin y al cabo podemos entender cualquier tipo de ética que sea prescriptiva, también una ética típicamente ascética como la schopenhaueriana, también en cierto modo caerían aquí, etc. Pues bien, ¿cuál es el problema? Que por mucho que subyazca esta dimensión negativa, hay un imperativo muy regulativo, pero bueno, que hay un hecho obvio que es que seguimos viviendo, ¿no? Es decir, es un poco, para ilustrarlo, la crítica muy cutre, pero bueno, que no es una crítica como tal, pero el típico comentario que se diría de un pesimista radical a lo Bansen, ¿no? Si la vida es tan terrible, ¿por qué no te suicidas, no? Bueno, pues este es el imperativo existencial con el que se encuentra cualquiera de estos individuos, cualquier filósofo que se pone a reflexionar sobre estas cuestiones y acaba llegando a la conclusión, de un modo u otro, de la negatividad formal que existe en toda acción ética. ¿Por qué? Por la cuestión de la inhabilitación moral y el hecho de que todo acto de ser o todo acto de existencia implica siempre trascender la articulación ética fundamental y por lo tanto la mera existencia del individuo, digamos, es inmoral en este sentido, ¿no? Bien, pues entonces Cabrera lo que hace es esforzarse por mostrar, y cito, que hay una forma de vida posible capaz de incorporar en ella misma la problemática ético-ontológica del mundo en su mundanidad, o sea, probar que la ética negativa o la negatividad puede considerarse no como finalización o interrupción de la moralidad, sino como continuación de la moralidad por otros caminos. Aquí hay mucho vaivén entre si es posible una vida que sea concorde a la ética afirmativa, la ética negativa, la negatividad. Algunas veces parece que sí, otras veces Cabrera parece asumir y aceptar que esto no es del todo posible. Habla en algún momento de la imposibilidad o la impracticabilidad de este tipo de éticas. Pero bueno, es algo que, como digo, me parece que es consustancial a la cuestión que está abordando Cabrera, por lo tanto, no es recriminable. Bien, pues decíamos que vivir inhabilita moralmente. ¿Por qué? A causa del dolor estructural. Y entonces aquí se concluye que no hay modo alguno de vivir con arreglo a una negatividad pura. Por eso Cabrera habla de la sobrevivencia y más de la vivencia como tal, ¿vale? Es decir, vivir o ser y empecinarse en la existencia, por mucho que se esté alende a una ética afirmativa o al afirmativismo, siempre exige una transgresión de la articulación ética fundamental y por lo tanto es más un sobrevivir que no un vivir como tal. Cito, una sobrevivencia negativa se caracteriza por un explícito asumir la pura formalidad de la vida humana, evitando definirla, caracterizarla o interpretarla únicamente en base a sus contenidos eventuales. Bien, aquí extrae Cabrera 5 rasgos de dicha sobrevivencia. Voy a leerlas. La primera es reconocer que el ser provoca una transgresión moral básica. La segunda es tomar la autosupresión como idea regulativa. La tercera es asumir la vida como riesgo. La cuarta, rehusarse a colocar al otro en el lugar del no ser. Y por último, dramatización de la ilusión como repetición agónica. Bien, respecto a la primera, como decimos,
todo acto de ser o todo el mero hecho de la existencia ya implica trascender o transgredir la articulación ética fundamental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre afirmativo lo que hace es constituir una ética de segundo grado, de segundo orden, una ética secundaria, para poder parapetarse respecto a la negatividad de la existencia, en términos éticos, y por lo tanto poder juzgar moralmente los distintos acontecimientos eventuales que le acontecen o que de los cuales él mismo es agente, ¿no? El hombre negativo, en cambio, lo que hace es que es consciente de esta mácula originaria, pero lo que hace es constituir una moral ética, o sea, una ética secundaria para sí mismo, con la gran diferencia de que conserva la conciencia de su fragilidad moral y por lo tanto no incurriría ni en la consecuencia, es decir, la dimensión falaz del afirmativismo, ni tampoco en la dimensión dogmática del mismo afirmativismo. Así que básicamente lo que está diciendo Cabrera, o lo que, para retomar el rótulo de esta parte, es que el hombre negativo, o el que vive negativamente, asume que con su mera existencia trasciende o transgrede los principios básicos de la articulación ética fundamental. Bien, respecto a la cuestión de tomar la autosupresión como idea regulativa, quizás es más fácil verlo desde el final de estos párrafos en Cabrera. Bien, todo esto gira en torno a la idea de que si uno opera con arreglo, y esto es muy problemático, como veremos después, si uno opera, como digo, con arreglo a la articulación ética fundamental, uno tiene que estar dispuesto incluso a dar su propia vida, no por el otro, por el prójimo positivo que diríamos, sino incluso por aquel que atenta contra mi propia integridad o mi propia existencia de una forma totalmente injustificada, cruel o lo que tú quieras, ¿no? Entonces lo que dice Cabrera es que el problema del afirmativismo es que ha concebido la muerte siempre como falta, como ausencia, y ha sido incapaz de ver su dimensión productiva. No tanto en la muerte como fenómeno empírico, físico, lo que fuere, sino más el acontecimiento del dejarse morir o el darse al otro, incluso en ocasión, como digo, de que el otro sea un vil asesino, ¿no? Creo que menciona, sí, a Cristo seguro, menciona a otras figuras históricas clave, pero bueno, lo que está diciendo aquí Cabrera es que el afirmativismo no es capaz de reconocer que en el dejarse morir, en el dejarse matar, en el caso de Cristo es muy ilustrativo, porque literalmente se deja matar por aquellos que le acosan, le linchan y de una forma supuestamente injusta, ¿no? Entonces lo que no se atiende aquí es que el dejarse morir, dejarse matar por el otro, tiene una dimensión que es capaz de constituir valores morales desde la perspectiva de la pura negatividad, ¿no? Y esto es lo que no es capaz de hacer el afirmativismo. Entonces, volviendo a la cuestión, la idea de la autosupresión como idea regulativa, que en la autosupresión no es propiamente sin más el suicidio, también entra aquí la cuestión del dejarse matar por el otro, incluso en ocasión de una injusticia, tiene que ver con esto, ¿no? No es tanto la idea de que uno pone como un telos futuro hipotético, como una especie de maníaco depresivo, la posibilidad de que me voy a suicidar, quizás me suicido mañana, ¿no? Sino sencillamente la idea de que uno estaría dispuesto, por mor de la articulación ética fundamental, a dejarse autosuprimir o autosuprimirse a sí mismo si con ello constituye algún tipo de sentido ético en términos fundamentales, ¿no? Aquí Cabrera dice que esta regulatividad, evidentemente, es ajena a que esto se lleve a cabo o no se lleve a cabo en algún momento de la existencia, ¿no? En este sentido, el hombre negativo coloca la autosupresión regulativamente en un horizonte siempre abierto en el que éste se podría o no apropiar de la máxima ética expresada en la articulación ética fundamental. El tercer elemento es el de asumir la vida como un riesgo. O sea, no incurrir en la dimensión falaz del afirmativismo, o al menos así lo he entendido yo. Lo que está diciendo Cabrera, o para entenderlo, es que desde la crítica a la censura del nihilismo, o sea, tenemos para entender esto, o al menos para entenderlo yo, lo que he recurrido ha sido a su crítica de la censura del nihilismo y el pesimismo. ¿En qué sentido se vive la vida como riesgo de la negatividad? En el sentido de que, en tanto que la negatividad siempre acontece porque es constitutiva del ser mismo, y por eso mismo la ética afirmativa opera con arreglo a la ocultación, cuando surge esta negatividad, que el afirmativismo se explica mediante una objetivación del mal en un individuo o en un mal universal, esto se vive como un pavor, como un cierto pánico. Por eso, el que vive negativamente asume el riesgo de que va a estar siempre orbitando en torno a este cierto pavor, este peligro de que acontezca la negatividad, porque su tropos,
Su lugar natural es esa misma negatividad. Aquí Cabrera habla de que la negatividad es incompatible con la alegría abstracta, pero solo en la medida en que se vive la negatividad se puede uno apropiar de una felicidad auténtica, o una alegría auténtica, dicen. Bien, el cuarto punto es el de rehusar a colocar al otro en el lugar del no ser. Este es un punto muy importante. Bien, como digo, en las éticas afirmativas, el advenimiento de lo negativo, las éticas afirmativas, el advenimiento de lo negativo, desconstitutivo al ser, se imputa siempre a la incursión de algún otro. Es decir, tenemos la negatividad, después se constituye en torno a ella la ética afirmativa, o en tanto que una ética de segundo orden, mediante el mecanismo de la ocultación. Pero como la negatividad subyace a todo este proceso, siempre va a haber algún acontecimiento que nos traiga a la luz de nuevo, que nos desoculte la negatividad misma del ser. Entonces, claro, como la ética, un afirmativismo no puede juzgar esto porque es dogmática, es falaz, etcétera, lo que hace es considerar este mal como algo, como decíamos, adventicio. Entonces aquí lo que hace la ética afirmativa es, lo que dice, como dice Cabrera, constituir el prójimo afirmativo. Es decir, se constituye la idea de que si los culpables, lo afirmativo podría haberse vivido plenamente. Y esto al final, por contraposición, o mutatis mutandis, significa que no podemos vivir lo afirmativo porque hay un enemigo que está atentando contra nuestra positividad. Y entonces es legítimo atentar contra él, ¿no? Lo que propone Cabrera es asumir, que al asumir la negatividad de la vida, lo que se hace es constituir un prójimo negativo. No ese prójimo afirmativo en el sentido de aquel que atenta o no atenta contra mí, contra mi positividad, mi afirmatividad, sino en tanto que el compañero de ausencias y faltas, dice. Vale, llegamos al quinto punto, que es la dramatización de la ilusión como repetición agónica. Aquí me sorprende que Cabrera no mencione a Bunsen, estuve mirando de ayer. ¿Qué año es esto? Del 14. La reedición es del 14, pero ¿es la edición? es del 96. Vale. Bueno, no, sencillamente que vi que ponía 14 y es justo cuando se publicó la traducción de lo trágico como ley del mundo y el humor como forma estética de lo metafísico. Aquí en este punto Cabrera aborda una cuestión que es tipiquísimamente banseniana. ¿Vale? Vamos a abordarlo un poco. Bien, ¿por qué decía o estaba diciendo que al principio que en el fondo Cabrera dice en algunas ocasiones o se plantea la pregunta de si es posible vivir con arreglo a la negatividad, pero que al final descubre que no es posible? Precisamente por esta cuestión que viene en el punto siguiente, en este punto de la repetición armónica, ¿vale? Se da esta contradicción performativa que consiste en que todo discurrir ético se topa siempre con una paradoja. ¿Cuál es esta paradoja? Que incluso aquel que ha interiorizado la estructural inhabilitación moral del ser, no obstante, continúa viviendo. Esto es una contradicción performativa convencional, ¿no? Es decir, que actuamos de algún modo en el mundo. Es decir, no es hipocresía, de hecho, en términos muy bruscos o muy brutos se podría considerar mezquino, ¿no? En el sentido de que aquel que es consciente de la negatividad y de la articulación ética fundamental, si sigue viviendo, sabe con plena conciencia que está transgrediendo la articulación ética fundamental, ¿vale? Pero bueno, esto es una cuestión muy accesoria, pero sencillamente es esto lo que yo intento explicar con la idea de esta contradicción performativa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que dice Cabrera, o de lo que se da cuenta Cabrera, es que esta contradicción es insoluble. Insoluble. Sí, ¿verdad? Insoluble. Que no se puede disolver, ¿no? Vale, es insoluble respecto a la perspectiva ética, porque evidentemente siempre vamos a estar olvidando en torno a esa negatividad y siempre vamos a estar trascendiendo la articulación ética fundamental, pero, y esto es Bunsen, se puede abordar desde una perspectiva estética. Y esto es básicamente, de una forma, bueno, básicamente, pero no de forma general, es la misma tesis que aborda Bunsen en lo trágico como ley del mundo y lo cómico como forma estética de lo metafísico. Vale, ¿qué es lo que dice Bunsen? Cabrera y Bunsen. Vale. Lo cómico es esa forma estética que permite solventar esta contradicción. ¿Por qué lo cómico? En base a la analítica que hace Schopenhauer, Mailander, Hartmann no estoy seguro porque no me he leído su estética, pero bueno, la tradición pesimista
y creo cualquier otro estudio más o menos de la época sobre el humor, creo que coincidían, es que lo cómico es producto siempre de una cierta contradicción. No vamos a entrar en la analítica de lo cómico, ¿vale? Pero bueno, la idea es que la forma estética de lo cómico surge a tenor de una cierta contradicción. No voy a poner ningún ejemplo porque seguro que va a ser muy sórdido y no quiero meterme en camisa de 11 varas, pero bueno, no, tampoco, en realidad es que no se me ocurre, ya, es que tanto público, pero para el público no está viendo desde casa, sinceramente no se me ocurre ninguno, ¿no? Estaba pensando lo del, para lo que me queda en el convento me cago dentro, pero probablemente no es un chiste, pero bueno, es un poco la contradicción de que los conventos no se cagan, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, o bueno, sí, bueno, es que es un chiste muy básico, ¿no? Por favor. Lo comento. Bueno, si quieres. Sí, sí, sí. Hay que ejemplificar. Yo aquí remito a los vídeos del Risitas, que es la máxima expresión de esto, pero bueno, no voy a explicar el chiste propiamente. Es un chiste, típico chiste, ¿no? De que pues entran hay un chino, un francés, un italiano, yo que sé, y un español en una isla desierta porque unos piratas han agarrado pues eso, han capturado, se ha quedado su barco, exacto, ¿no? Entonces le dicen a los tres tipos estos que si quieren vivir, pues que tienen que buscar 3 piezas de fruta, introducírselas por el recto, y si se meten las 10 piezas de fruta y no gritan ni hacen ningún ruido, pues evidentemente pues que les salvarán. Total, pues uno coge cerezas, al final acaba haciendo un gemido y le matan, y el penúltimo, creo que era el italiano, coge, yo qué sé, nísperos, digamos, y cuando está a punto de meterse el noveno, pues se ríe y le cortan el cuello, ¿no? Entonces los dos se encuentran en el cielo y le preguntan al italiano por qué se ha reído si estaba a punto de salvarse, ¿no? Y él responde que es que ha visto el español trayendo piñas. Bien, la contradicción aquí es que evidentemente las piñas, pues, no caben por el recto, ¿no? Esa es la gracia del chiste y por eso la cuestión de la contradicción, ¿no? Entonces lo que Bansen llama el humorista, que es aquel que ha asumido, todo esto viene por su metafísica dialéctico real, ¿no? Pero bueno, Bansen lo llama el humorista porque aquel que ha sido capaz de, o ha llegado a la comprensión de que la esencia de la realidad es real dialéctica, es decir, que es una contradicción real, que no es una posición dialéctica formal o lógica, como en Hegel, se tiene que devenir necesariamente un humorista, ¿vale? Porque la dimensión, todo esto tampoco vamos a explicarlo, pero bueno, la dimensión trágica de la existencia se disipa precisamente en su dimensión contradictoria y por lo tanto el individuo deviene un humorista. El humorista es aquel que está capacitado justamente a vivir en la contradicción porque emana y nace justamente de esta contradicción, ¿no? A mí me parece que lo que dice Cabrera respecto al agonista es básicamente o en esencia lo mismo. Y entonces aquí Cabrera aborda la cuestión de la repetición, y esto es bastante interesante, porque dice que el agonista llega a las cosas por primera vez a través de la repetición. ¿Por qué? Vale, el hombre negativo, o al menos es la exégesis que debemos tener intuitivamente en la cabeza, el hombre negativo se desembaraza de la ilusión del afirmativismo, ¿vale? Es decir, ingresa en la negatividad. Pero luego, puesto que debe incurrir necesariamente en una contradicción performativa, como hemos visto en alguno de los puntos, ahora no me acuerdo cuál era, constituye para sí una ética de segundo orden que le permita seguir viviendo, aún a pesar de ser consciente de que está transgrediendo la articulación ética fundamental, que nunca puede ser moral, nunca puede solventar la cuestión ética desde su misma existencia, porque por defecto está entrando en su violación, ¿no? ¿Y por qué dice, pienso yo, Cabrera, que es importante la repetición o que el agonista llega siempre a las cosas a través de esta repetición o llega en segundos términos o en segundos puestos? Precisamente porque el agonista, es decir, el hombre negativo, al final del camino se coloca en la misma posición, entre muchas comillas, de aquel que nunca ha trascendido, nunca se ha alejado de la afirmatividad, ¿vale? Es decir, es como una especie de elipsis respecto a ese punto. Esto puede parecer chocante, ¿no? La pregunta de para qué vamos a trascender el punto de inicio si es también el punto de llegada, pero bueno, podemos representarnos la cuestión esta como los típicos los escépticos clásicos que hablaban precisamente de eso. El fin último de la ética, de la filosofía escéptica, la clásica, de Pirrón y de Sexto Empírico, es reingresar en el mundo de la vida que se ha desembarazado de la cuestión escéptica. Entonces la crítica que se las hacía es, en plan, bueno, pues ¿para qué entonces iniciar en la filosofía si tenemos que después volver a la vida al mundo de la vida ajeno a la cuestión escéptica, ¿no? Y lo que dicen afirmaban los escépticos es que la gran diferencia es que el primero no es consciente de la volatilidad
de su sistema epistémico, y en cambio el escéptico ya se ha desembarazado del dogmatismo, de los prejuicios, etc. Y entonces yo creo que es un poco la misma idea. El agonista llega a las cosas por segunda vez o en segundos puestos, precisamente porque lleva a cabo este movimiento de alejamiento y aproximamiento a la afirmatividad. Y en este proceso de vaivén, de ida y vuelta, la afirmatividad misma del hombre negativo se ha transformado. Pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Pues solo mediante una ilusión accesoria, pero una de carácter estético. Es decir, una ilusión autoconsciente de su falsedad. De modo que el agonista, que es el agente auténticamente moral, deviene, como digo, un humorista o un cómico, porque alberga en sí el conocimiento de que esa afirmatividad es una pura ilusión. Es una moral de segundo orden, con arreglo a la cual opera, pero que en realidad no es otra cosa que una mera apariencia de ser. Bien, hasta aquí la parte de la rememoración de las primeras secciones. Pasamos ahora al punto 3, que es la imposibilidad de reconciliar la ética con la política. Bien, la misma formulación de la articulación ética fundamental manifiesta que la ética de primer grado entra necesariamente en conflicto con la política. ¿Por qué? Porque la articulación ética fundamental establece que la vida siempre es inviolable, categórica y taxativamente inviolable. Más allá de toda circunstancia, de toda excepción, de todo conflicto interno entre los individuos, las naciones, etc. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que dice Cabrera es que la política justamente es la administración y la gestión de esta heteroagresividad para con el otro, en base a unos criterios afirmativos, ¿no? Y además consiste en la negociación. Claro, desde la perspectiva de la articulación ética fundamental, que como decimos se puede interpretar en un sentido más o menos deontologista, la negociación nunca cabe. ¿No? Nunca cabe hacer una negociación de algo que es innegociable. La política, en cambio, es el ámbito de la negociación. ¿Cuál es la máxima expresión de este mecanismo, este movimiento de lo político? Justamente el derecho a la autodefensa. Es decir, el derecho a la autodefensa, que parece como el derecho más fundamental, que es casi un derecho natural en términos casi lockeanos, en realidad se manifiesta, aquí desde la perspectiva de la negatividad, como la transgresión ética originaria que administra lo político. Cabrera hace notar también que usual o tradicionalmente la historiografía filosófica ha considerado que el gran tránsito en la ética o la gran revolución en la ética moderna es pasar de la eticidad ciudadana típica de la polis griega a la eticidad universal del conjunto de los sujetos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí lo que dice Cabrera es que esto es una revolución a medias o meramente aparente. ¿Por qué? Porque en realidad lo que dice, o lo que hace, lo que se ha hecho del tránsito este de lo clásico a lo moderno, es en realidad trasladar el sujeto civil al sujeto de derecho. Esto se aprecia en la guerra justa, la legítima defensa. ¿Por qué? Porque aquí lo que se muestra es que la inviolabilidad del ser humano no es algo categórico, taxativo, inimputable, innegociable, sino que sencillamente se ha organizado y estructurado en base a un binomio, que es el binomio de el aliado y el enemigo. Lo que antes era el bárbaro para los griegos, ahora es el enemigo, el extranjero, el que atenta contra mí, el terrorista, lo que sea, ¿no? El fascista, el rojo, lo que queramos, según nuestro sesgo. Entonces, el aliado acapara para sí la dimensión de inviolabilidad, mientras que el enemigo encarna todo lo contrario, es aquel sujeto que no es que sea permisible o tolerable su aniquilación, sino que es moral aniquilarle. Estoy pensando en algo. No, eso es para después. Eso está todo el rato orbitando mi mente. Eso no va a desaparecer nunca. No, era otra cosa. Es decir, si nosotros consideramos, una sociedad considera que hay un tipo de sujetos que atentan contra la integridad moral del conjunto del sistema social, ese individuo es un enemigo, es decir, es alguien contra el que hay que atentar en pro de la supervivencia del propio, o sea, no solo la supervivencia en términos pragmáticos, sino en pro de la moralidad, es decir, es moral atentar y aniquilar al otro, ¿vale? Es un imperativo ético en este sentido, cuando nos hemos estructurado en base al binomio este del aliado y el enemigo, ¿no? Hasta el punto de que es legítimo y moral
pues a cometer todo tipo de barbaridades contra ese individuo, ¿no? La problemática de esto, dice Cabrera, es que se inaugura un proceso muy problemático y por supuestamente inmoral, que es la posibilidad de arrebatar, o la legitimidad de arrebatar la humanidad a ciertos individuos que se consideran enemigos. Y aquí Cabrera hace preguntas muy interesantes, que es interesantes también porque tienen un tono irónico y casi retórico, que es lo siguiente: ¿qué es lo que hay que ¿qué es lo que hay que hacer para dejar de ser un hombre y tornarse eliminable? Matar. ¿De qué manera? ¿A cuántos? ¿Con qué actitud? ¿Cuáles son los límites entre defenderse y agredir? ¿Cuántos son consultados? Cuando son consultadas todas las naciones en guerra, afirman que se están defendiendo. Es una especie de paradoja solites en este sentido. ¿Cuáles o cuántas personas hay que matar para que tú seas una persona digna de ser muerta, digna de ser asesinada? Y esto es una cuestión que anticipo, pero bueno. Por ejemplo, yo, con arreglo a una cierta ética afirmativa, yo no soy moralmente ejecutable o aniquilable si yo he aniquilado a otro que atentaba contra ese sistema precisamente en pro del propio conjunto de la sociedad. Por lo tanto, matar no es algo que sea constitutivo o que condene o que sea conditio sine qua non de la condición de eliminabilidad del sujeto. Por lo tanto, aquí la pregunta de ¿hay que matar para dejar de ser un humano, para arrebatarse esta dimensión de humanidad? Por supuesto no, porque matamos, bueno, a todos matamos, evidentemente, pero se mata constantemente y de hecho, según a quién se mate, pues uno es un héroe o un asesino, ¿no? ¿De qué manera? Hay que ensañarse, no hay que ensañarse, matar accidentalmente te resta puntos para poder ser menos humano que algún otro, etcétera, 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 ¿no? Por eso, de una forma retórica, podemos decir que la moral afirmativa debe asumir siempre una paradoja, que es la paradoja de matar para defender la vida, ¿no? Y en este sentido, la política, ahora sí, retóricamente, es una burocracia del asesinato. Para una ética negativa, no hay, no obstante, nada que legitime a la aniquilación del otro. ¿Vale? Y aquí está lo típicamente vanseniano de nuevo. Desde la ética negativa, dice Cabrera, existen motivos que son racionales para matar al otro, pero nunca van a existir motivos éticos para matar al otro. Y esto inscribe en todo el discurso de Cabrera, y por eso decía lo de que Cabrera al final se da cuenta de lo problemático de una ética afirmativa, inscribe una antinomia que es bastante evidente y además inscribe la dimensión trágica del ser mismo en toda la disquisición que hace Cabrera aquí. ¿Por qué? Una cuestión muy evidente, ¿no? Claro, si nosotros solo podemos ser morales al amparo de la articulación ética fundamental, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos encontramos con un individuo que, si yo no mato, va a matar a muchos otros inocentes, ¿no? Claro, desde una perspectiva negativa, nunca estaremos legitimados para matarle. Pero en cambio, aquí hay que hacer una especie de argumento utilitarista y entonces pensar, si yo no mato a este individuo, es decir, si no devengo inmoral, este individuo atentará contra muchos otros. Y esto es lo trágico. Lo trágico de la existencia es que la decisión o el enjuiciamiento de la acción ética siempre empeña o siempre implica un cierto mal. Es lo mismo que dice Bansen en Lo trágico como ley del mundo, de que el gran drama o la gran tragedia del ser humano en términos éticos es que intentando hacer el mejor de los bienes siempre vamos a acabar provocando el mayor de los males. ¿Por qué? Porque ante el enjuiciamiento de la acción moral siempre hay, como mínimo, una polaridad, o una dualidad, un dilema. Dilema en el sentido de que hay dos posibilidades como mínimo, dos opciones. Entonces, ¿por qué dice Bansen esto? Porque nosotros siempre al enjuiciar moralmente, es decir, iniciar la acción, decantarnos por una posibilidad u otra, siempre estamos dejando de lado las otras opciones éticas susceptibles de solventar la dificultad. Y siempre existe la inquietud, la posibilidad de que otra de las opciones hubiese sido más preferible, mejor, más beneficiosa. Y esta es la cuestión, la dimensión trágica de la acción moral del ser humano. Por lo tanto, aquí, también en Cabrera, se inscribe, como digo, esta antinomia, que exige, dice, introducir un principio adicional, que es una jerarquía en base a la necesidad y la posibilidad. Que, como dice Cabrera, cito, estas soluciones parecen artificiales como toda vez que se pretende resolver lo trágico. Dice Cabrera, vale, hay un asesino que viene a matarnos y sabemos a ciencia cierta, de forma hipotética,
que este individuo va a matar a más personas si nosotros no atentamos contra su integridad. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, de una forma bastante retórica, pero con sentido, dice Cabrera lo siguiente. Mientras que atentar contra la vida del que atenta contra nosotros siempre va a anular o transgredir necesariamente la articulación ética fundamental, el no hacerlo solo abre la mera posibilidad lógica de que el asesino también atente contra otros. Entonces aquí le da una prioridad moral al sujeto presente por contraposición o necesario respecto al sujeto hipotético meramente posible, y entonces indica que aquí la forma de actuar sería subtraerse a la necesidad y dejarse matar por el otro. Y ya está. Gracias, público. Muchas gracias. Lo último no lo he entendido. ¿El qué? Cuando has puesto el ejemplo del asesino que viene a matarte Sí. y optas por dejarte matar por él, porque dejas abierta la posibilidad, porque una cosa es una posibilidad cierta, ¿no? Digamos, efectual, que lo matas, y otra es una posibilidad basada en la predicción, No, o sea, aquí Cabrera, para hacer enjuiciar esta situación muy evidente, vamos a poner el ejemplo que todos estamos pensando yo todo el rato, los terroristas, ¿vale? Tú estás en un kibutz y viene un terrorista, ¿no? Solo uno. Viene un terrorista y supuestamente pues tú puedes acabar con él, ¿no? Entonces aquí, si tú acabas con él, estás violando la articulación ética fundamental, que es no atentar contra otro, bla, 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 y estás colocando al otro en el plano de la violabilidad y no de la inviolabilidad, ¿vale? Entonces dice Cabrera, vale, yo sé que ese terrorista, o pienso que ese terrorista va a salir de mi casa y va a ir al de enfrente y va a seguir matando a gente si yo no le mato, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo mejor, hacer lo más correcto aquí? Matarle y transgredir yo mismo la articulación ética fundamental, o dejarme matar por el otro en esa especie de... no me acuerdo de los puntos exactos. Cuando hablábamos de esto de... la regulatividad de la autosupresión, ¿no? Que es dejarse morir por el otro puede ser constitutivo de valores éticos, ¿no? Entonces, claro, aquí el dilema típicamente moral es decir, vale, no es tanto más transgreder la articulación ética fundamental permitir que un asesino mate a más personas, muchos inocentes. Entonces aquí Cabrera hace esta jerarquía en base a la necesidad o la posibilidad. Si yo mato al asesino, al terrorista, necesariamente estoy transgrediendo la articulación ética fundamental, por defecto, ¿no? Porque sé que le estoy matando. Pero como el hecho de que el terrorista mate a otras personas después es una posibilidad más una necesidad, le puede dar un infarto cuando salga justamente de mi casa, o se puede tropezar con una maceta y, qué mala suerte, tuvo Abdullah, pues entonces, en base a la necesidad y a la posibilidad, es preferible siempre sustraerse a la necesidad y por lo tanto dejarse matar por el otro. Pero remito a la sentencia. Pero estas soluciones parecen artificiales como toda vez que se pretende resolver lo trágico. De todas formas, yo creo que eso se puede, de todas formas, se puede remitir al carácter deontológico de lo ético. Es decir, no es aquello del mentiroso en Kant. Exacto. O sea, da igual que que se vayan a llevar prisionero a alguien inocente. O sea, tú no mientes porque tú no tienes que mentir. O sea, en el fondo acaba siendo una cuestión casi de la imposibilidad de la ética de salir de la esfera individual. Sí, claro, por supuesto. O sea, yo por eso decía que Cabrera se encuentra... Sí, por eso decía que Cabrera se encuentra con una contradicción típica cuando uno se enfrenta con estas cosas, ¿no? Y es el imperativo existencial de que uno tiene que vivir, evidentemente. O sea, ¿por qué las éticas utilitaristas, por mucho que sean afirmativas o afirmativistas, son las mejores en este sentido? Porque se adaptan a las vicisitudes de la existencia. Son más cómodas. Y son mucho más cómodas, evidentemente. O sea, claro, es lo típico de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué iba a hacer, tío? Es que es contraintuitivo, es totalmente contraintuitivo. Tú no le dirías, obviamente, nadie aceptaría
nadie aceptaría Dejarse matar por un terrorista, solución de, evidentemente. pues tú cuando veas al terrorista, déjate matar. Porque está mal, no está bien matarte. No, bueno, Claro. pero porque es una cosa casi, o sea, visceral, ¿no? Es decir, claro. el rechazo no es ni siquiera que pienses en... No, sí, evidentemente. es que es totalmente... No, Por no, pero supuesto. me refiero de la solución, no hablo de estando en la situación, porque estando en la situación se actúa por impulso, por instinto, y si tu instinto es, pongamos, quedarte absolutamente paralizado, pues te jodes. Y si es intentar atacarle, pues en fin, salga el momento. Ahí no hay... Claro. Ahí no hay dilema, ahí sucede, Por supuesto. sucede o no sucede. Pero desde el plano, digamos, puramente teórico, la gente rechazaría, o sea, rechazaría visceralmente igualmente simplemente el plantear esa, Por supuesto. esa posibilidad. Pues no puede ser, es como se daría como una solución insatisfactoria. Y claro, lo piensas y propiamente pues, no hay contradicción. O sea, No, claro. si la ética negativa es una ética que no tiende a la manipulación, ni para bien ni para mal, no te queda. Sí, no te- sí. O sea, es abstenerse. No sé. Es abstenerse, es que es lo único. No, sí, o sea, al final lo interesante de esto, no sé quién lo decía, probablemente sea, creo que era Schopenhauer o algo así, que es la idea de ir a las últimas consecuencias de una tesis, ¿no? Si tú coges la articulación tal y como la formula Cabrera de la ética fundamental y se la presentas a cualquier persona, intuitivamente te va a decir que está de puta madre. En plan, No, claro, está muy porque no bien, está viendo- porque no está claro, viendo pero los detalles las de- implicaciones de ese deontologismo de la articulación ética fundamental, pues evidentemente es anti-intuitivo, y ahí está la gran paradoja de este tipo de postulados. O sea, para Cabrera, la autoaniquilación o el dejarse morir no incurre o sea, no es... no atenta, más bien dicho, no atenta contra esa... ¿Cómo lo llama? Articulación ética fundamental. Articulación ética fundamental. No atenta. No, claro. Cuando es uno propio... que Claro, decide ahí matarse, está la cuestión. Porque es una vida Eh, defendible igual. A ver, Sí, pero- Cabrera utiliza la palabra autosupresión de una forma bastante, yo creo, Pero no, pretendida. no hay pérdida realmente. O sea, quiero decir, es una ética promortalista. O sea, estaría a favor del suicidio en determinadas condiciones. O sea, obviamente, ahí no sé si queda tan claro en este texto. Ahora yo estaba leyendo alguno de sus otros textos que tiene en inglés y bueno, dice, a ver, realmente si tiene que haber algún plano de ética negativa, o sea, tiene que haber alguna esfera de acción o de abstención de la ética negativa, tiene que situarse entre, digamos, como el imperativo de un suicidio inmediato y el prolongar la vida de forma indefinida. Es decir, digamos, darse muerte es una opción que siempre va a estar bien, entre comillas, moralmente, pero no necesariamente tiene que ser ahora. O sea, esa sería, digamos, la postura que... O sea, lo plantea como... Bueno, lo que has hablado, lo plantea como una idea regulativa. Sí. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, me llamó bastante la atención en el planteamiento, porque, claro, al tener todo el tema este de la articulación ética fundamental, como que desarticula o desactiva ciertas cuestiones que normalmente, bueno, no normalmente, pero suelen darse mucho en el antinatalismo, sobre todo el antinatalismo así de Reddit, en el que se habla pues del famoso caso hipotético de si tuvieras acceso al botón rojo, ¿qué se tendría que hacer? Y hay muchos ya no se llaman efilistas o algo así, bueno, pero básicamente es extincionistas, sostendrían que tendría que darse al botón rojo y así acabando con toda la vida en la Tierra, no solo ya los humanos, sino cualquier otra forma de vida que tenga consciencia. Y estarías, ¿cómo es esto? Y esta gente estaría defendiendo
por supuestos motivos morales, o sea, por supuestos motivos morales estaría haciendo algo que es totalmente antimoral. Y claro, ¿cómo es esto? El aferrarse, el no negociar esa posición, desarticula todo este tipo de intentos de llevar, o sea, es un caso muy extremo, pero son intentos de llevar a la esfera política la cuestión del antinatalismo, ¿no? Sí, yo ahora estaba pensando que seguramente también habría que leer más de Cabrera, pero me llama la atención la forma en la que, o sea, tal y como está formulada la articulación ética fundamental, llama la atención, ¿no? Porque parece sí antivitalista en el sentido de que la vida del propio individuo, que es agente moral, no importa, ¿no? Es decir, hay que estar dispuesto a darla por el otro, pero claro, esto en cierto modo es porque la vida del otro siempre tiene una prioridad ontológica, una prioridad ética respecto a la tuya, es decir, yo no sé hasta qué punto Cabrera está incurriendo aquí en la tesis afirmativista típica de que la vida es un bien en sí mismo que no se debe arrebatar, pero no la tuya misma, sino la del otro. Yo creo que es otro giro, ¿no? O sea, la idea no es tanto la del valor de la vida, sino como el hecho de que ninguna vida vale nada. Entonces tú no tienes, tú no tienes ningún tipo de legitimidad o de autoridad para poner la vida, o sea, para poner otro cero por delante de tu cero, básicamente. Y que obviamente tú sí puedes actuar respecto a la tuya porque es tuya. O sea, digamos, en la autopropiedad de la vida. Sí, pero si fuese una cuestión de nulidades recíprocas, no habría posibilidad de un dilema moral como el que salía en el caso de... O sea, no habría necesidad de establecer por parte de Cabrera una jerarquía en base a la necesidad de la posibilidad. Claro, por eso yo te decía que en realidad eso me parece accesorio, que simplemente aferrándote, digamos, al carácter deontológico de la moral, tiene que ser así porque si no, no es moral. Entonces saltas a otra esfera. Si quieres decidir ser moral, tienes que dejar matarlo. No, sí, claro, por supuesto, pero quiero decir, que a mí lo que llama la atención es la formulación misma de la articulación ética fundamental. O sea, a la articulación ética, tal y como la fórmula Cabrera, subyace, creo, intuitivamente la idea de que no tenemos potestad para arrebatar la vida al otro porque es un bien. Bueno, no, porque es un movimiento porque muy... vale la misma mierda que valemos nosotros. Sí, eso está claro. O sea, es el inverso, Sí, pero quiero decir, si fuese el caso, no hay posibilidad de establecer, de que se produzca un dilema ético entre dos individuos. O sea, no, porque el dilema, o sea, quiero decir, ¿qué quieres decir? El hecho de que entonces tú no te dejas matar. Sí, yo creo que el tema es la autopropiedad. Es decir, hay cierto margen de... O sea, cae fuera o caería fuera de lo moral el manipularse uno mismo. Simplemente manipular al otro. No, manipularse uno mismo cae fuera. Entonces, yo puedo... la autosupresión. Sí. Entonces, claro, yo me quito en medio. Sí. Obviamente, ya está el tema de hasta qué punto no estamos estirando la definición de suicidio. Pero obviamente, si pongamos, yo entro en una plaza en la que hay pues 200 terroristas con metralletas y voy ahí... Quiero decir, eso no será un suicidio porque sea de mi propia mano, pero... Sí. Efectos... claro. Y ahí tendríamos que discutir la definición de suicidio, pero me parece que va por ahí. Hay un término que toqué yo la última vez que hablé, que era sobre la cuestión de la inhabilitación moral. Sí. El hecho de matar al otro porque es un inhabilitado moral, porque lo que hace justamente es matar, ¿no sería de alguna forma recuperar a nivel de género o de especie de la habilitación moral? Pero es que la inhabilitación se va a dar en todo punto en el que hayan recursos por los que combatir o dolor, simplemente, porque quiero decir, la idea es que el dolor, del tipo que sea, te inhabilita moralmente. Es decir, si tú el ejemplo que ponía era de una tortura, ¿no? Una interrogación, una tortura, si no recuerdo mal. Claro, llega un momento en el que efectivamente cuando tú estás, pero esto casi tendría que saberlo el torturador,
cuando tú estás llegando a unos extremos muy grandes de tortura, el torturado va a admitir lo que sea que quieras que admita, simplemente para sacarse de ahí. Y lo que sea que quieras que admita puede ser desde información hasta cosas que puedan hacerle daño a otros. Y ahí en ese momento está cometiendo algo que es un perjuicio para otros, pero lo está cometiendo porque el dolor no le impide, digamos, abstenerse o ir en otra dirección. O sea, el problema de la inhabilitación moral es que es constitutiva del ser mismo. Sí. O sea, no hay una posibilidad de o sea, no es una reapropiación porque no estás inhabilitado por una cuestión de pérdida, sino que por el mero hecho de existir, puesto que el dolor es estructural, estás inhabilitado moralmente. Claro. O sea, la tragedia es que no hay forma de ser moral, porque la mera existencia ya es inmoral, sí, en este sentido. Es casi... O sea, es lo que hablabas del tema de si era impracticable, y claro, uno tendría que pensar en todo caso si es... O sea, no es practicable de forma pura, eso seguro. Sí, claro. O sea, Lo que yo no entiendo es qué busca Cabrera proponiendo una moral que está tan desligada de los principios, de las leyes. O sea, yo lo que pienso es que hay que distinguir... Porque claro, la moral busca restablecer, conservar un cierto orden, ¿no? Pero es un poco lo mismo que pasa con Schopenhauer en los dos ensayos. Sí, bueno, claro, en él está muy bien todo, ¿no? Eso es jurídico, político, lo que sea, eso ya es otra cosa. O sea, a mí me parece en todo caso que eso se puede estar de acuerdo, ¿no? Pero lo que me parece es que establece una distinción, digamos, lo más de contraste posible entre estas tres, o sea, digamos, al menos entre lo que sería la esfera de la ética y la esfera de la política. O sea, lo que es un poco hacerse juego de manos es decir, no, bueno, es que, por ejemplo, no tener hijos está mal porque a la larga dejan de haber humanos. A ver, yo qué sé, atendiendo a esto, si algo tiene que ser moral o no moral, tiene que ser por la propia, digamos, por lo que está constituido la propia acción, no por lo que luego venga después en términos de especie. Pero yo no sé si se puede desligar, porque si no sería el rey de los espíritus de Kant. O sea, moral puro. Porque Kant también se hace las trampas con esto. O sea, Kant no sería antinatalista, seguro. Sí. Pero yo... Con el tema de la mentira. Es en plan, no, la sociedad... ¿Cómo es esto? Ahora no... ¿cómo es? El tema del suicidio, perdón, no el tema de la mentira. El suicidio es en plan, bueno, si todo el mundo hiciese una máxima, hiciese de máxima el suicidarse, entonces no habrían humanos. Que es autocontradictorio. Sí, o sea, claro, te está jugando a... Pero lo que digo es que Kant, para darle ese barniz universalista a su ética, que acaba de nacer del cadáver de Dios, es decir que se lleva a cabo en pos de un reino prácticamente de ultratumba, que es el reino de los espíritus. Y ahí están sus textos. Yo creo que la definición, yo creo que el propio rótulo deja claro lo que hace Kant. O sea, Kant hace una metafísica de las costumbres. Vale, ok. Pero es que ya es una metafísica de las costumbres, de lo que ya hay. Pasa también en el caso de Schopenhauer. O sea, la ética de Cabrera no sería una metafísica de las costumbres, porque no parte de las costumbres. Y una crítica a la moral formativa. Bueno, pero eso es tirar de etimología. A ver, calma. Yo lo que llevo un rato intentando decir es que, al igual que en Schopenhauer, que por supuesto lo que dice Dios está muy bien, o sea, es una gran diferencia porque también son metafísicas de las costumbres, ¿no? Pero, o sea, yo creo que tu pregunta pierde todo lo chocante. O sea, lo chocante de Cabrera pierde todo. Pues, o sea, el texto de Cabrera pierde todo lo chocante que tiene, joder. Desde la distinción entre una ética descriptiva y una ética prescriptiva. O sea, Cabrera no está haciendo una ética prescriptiva, en el sentido de que no prescribe una medicina moral, porque es autocontradictorio en el sentido de que toda ética prescriptiva va a ser siempre de segundo orden, ¿no? O sea, entiendo que lo que Cabrera hace es un poco también lo que hace Schopenhauer, o que lo intentaba hacer desde las profundas distancias, que es una ética descriptiva, no tanto desde la teoría de los usos y costumbres, que es lo que hace Schopenhauer, en plan, ¿por qué la gente se comporta de esta forma y dice que es moral? Sino lo que Cabrera hace es describir cuáles son las operaciones éticas que subyacen a las acciones que nosotros tradicionalmente llamamos éticas, o sea, las éticas secundarias. O sea, por eso Cabrera
o sea, se puede permitir el lujo de ser todo lo antiintuitivo que quiera, porque no es prescriptivo, está siendo descriptivo. La cuestión de la posibilidad de una ética negativa, por eso decía que era una contradicción performativa, no es algo inherente a su propuesta, sino que es algo colateral a su propuesta, de la misma forma que es colateral a toda propuesta ética de carácter nihilista, pesimista en grado extremo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es el imperativo o la contradicción performativa de que, vale, podemos ser todo lo inmorales que queramos por el hecho de hacer, pero puto seguimos viviendo, ¿sabes? Entonces responde, o sea, lo que tú encuentras chocante, yo creo que responde a la necesidad que es inherente a toda disquisición ética que sea prescriptiva en este tipo de sentido. Mi pregunta iba sobre todo enfocada a la parte que tú Es que siempre colateral de una propuesta. Es que es totalmente impracticable, al final. O sea, esto esto lo interpreto más en términos de he descubierto esto, pero yo mañana voy a echar un café. ¿Cómo me explico a mí mismo? O sea, no digo que sea falso o hipócrita, sino que es una necesidad, eso es un imperativo, o sea, es existencial. Es decir, ¿cómo explico yo que después de haber dicho todo esto y creerlo y tener conciencia de ello, mañana voy tarde que queda con mi señora para echar unos vinos, ¿sabes? Él acepta, claro. Yo creo que es de definición, es decir, él acepta que puedan haber, o sea, acepta que haya esfera política, obviamente. Sí, claro. Quiero decir, acepta que pueda haber motivos estratégicos para las acciones que tomamos, pero son estratégicos, no morales. Exacto. Lo que tú quieres es que la moral respalde al motivo estratégico, que es precisamente lo que está criticando ahí. Es decir, pongamos lo que en otro tema salió, lo de las guerras justas, básicamente es eso. Es decir, nosotros tenemos un objetivo militar, pero queda muchísimo mejor decir que lo hacemos por la libertad, la igualdad o cualquier otro tipo, digamos, de símbolo que esté más o menos aceptado. Queda mucho mejor que decir que, yo qué sé, que combatimos por los recursos o porque queremos hacer una limpieza étnica. Sí, no te niego nada de lo que está diciendo. O sea, realmente mi comentario iba sobre todo dirigido a la parte final, en la que él priorizaba al otro antes que el individuo propio. Yo creo que es puramente semántico. Yo creo que ahí es eso, o sea, ahí es floja. O sea, el mismo Cabrera reconoce aquí que es algo artificial, o sea, está para un agujero con una arandela. Sí, si es el comentario metido con calzador porque el editor ha dicho, oye, pero necesito una propuesta para el libro. No, yo creo que se deduce mucho de su... o sea, a mí me parece legítimo lo que hace. Lo que pasa es que evidentemente es legítimo dentro de la dimensión retórica y semántica que tiene este tema. En plan, después de haber descubierto la negatividad que subyace a toda acción moral y el orgullo y la hipocresía de toda acción supuestamente moral, te jodes, ¿sabes? En plan, claro, es lo que hay, tengo que explicar. O sea, al final una forma muy también más sincera sería decir que lo dice al final en el libro, ¿no? Es decir, que el que vive negativamente asume su hipocresía. Sí. Es la única diferencia respecto al afirmativo, que no es consciente que es... Que la oculta. Exacto, que procede con el ocultamiento. Pero es casi definido, o sea, insisto, es casi de definición. Por supuesto, es algo... O sea, es esto. O sea, sentido tiene. Intenta separar la moral de, digamos, los discursos. ¿Qué es esto? Los discursos que normalmente suelen vincular ética y política. También. Pues el tipo de soluciones que vamos a encontrar va a ser lo mejor para todos. Exacto. Claro, la idea es no hay mejor para todos, vamos a estar jodiéndonos siempre. Exacto. Entonces, por tanto, el tema es retirarse del juego. No es jugar mejor, es retirarse del juego. Crítica, hay una moral negativa. Yo por eso decía cuando introducía esta... O sea, por eso hablo de la supervivencia al final. Porque estás como un círculo tan estrecho que a la mínima que te giras, te mueves un poco, entras ya estás jodiendo a alguien. O sea, de hecho la regulatividad de la autosupresión viene un poco por ahí. En plan, llegará un momento en el que pues quizás te tienes que confrontar ante tu propia hipocresía y o seguir transgrediendo la articulación ética fundamental o autosuprimirte. Pero yo creo que eso se solventa desde la distinción entre una ética prescriptiva y una descriptiva. Claro, en ese aspecto es poco deontológica porque no hay obligación. Claro, es deontológica, es más una cuestión formal, no tanto no es más formalista que no deontologista. Habla de una ontología naturalista y... Sí. Yo, respecto al tema que decías de la ética negativa, claro, tiene que ser algo que se sitúan unas coordenadas que son muy fáciles de establecer, que sería, digamos, la abstención de procrear y la disposición a matarse,
Entonces de ahí es un campo que obviamente va a estar atravesado por manipulaciones que tienes que hacer simplemente por el hecho de que, bueno, pues que sigues estando aquí. De todas formas, a mí me llamó un poco la atención, ¿no?, esto de cómo se podía relacionar con algún tipo de felicidad pesimista, por llamarlo de alguna manera. También un poco, no sé por qué, ahí estoy haciendo yo puentes un poco con Juan. Me recordaba todo el tema este de la potencia de no, la interpretación que hace Agamben de Aristóteles, la potencia de no hacer. Pues una vida, digamos, orientada un poco en lo que sería una ética de la abstención, que no necesariamente tiene que ser, digamos, una ética de una vida disminuida, un poco en la línea nietzscheana, ¿no?, cuando hace la distinción esta entre voluntad de nada y nada de voluntad. O sea, sería una vida de voluntad de nada. Esto que habla del riesgo, de asumir el riesgo, no sé, y que no necesariamente tiene que ser una vida deprimente, dicen en algún momento. Es divertido estar en riesgo, de hecho nos reímos cuando ibas a contar aquel chiste, no sabes si... Estaba en riesgo, estaba pensando en otro mucho más jodido. Una buena piñata al final. Sí, no sé. Sí. Bueno, yo iba a hacer puentes con la cuestión del significado y tal. De hecho, bueno, la nuda vida... el massacre, ¿no?, que tienes totalmente legítimo para matarlo porque no es humano, ¿no?, por lo tanto tienes todo el derecho a matarlo. Y por lo tanto, bueno, o sea, hay muchos, de hecho... Hay mucho enlace, la forma en la que concibe la política es muy... O sea, digamos, te resuena, todo el rato te resuena, si los conoces, tanto a Sloterdijk con la cuestión inmunitaria, ¿no?, de la comunidad, como a Agamben con el tema de la nuda vida, que es, digamos, la vida que no está digamos, cualificada políticamente. O sea, como que sería la política entendida en esos términos, como administración de la transgresión ética, sería de raíz ya biopolítica. Claro, imagínate, es que no sé. Si es enteramente descriptiva y no prescriptiva, es decir, no se puede generar ningún tipo de ontología, ningún tipo de moral afirmativa de ninguna forma, o moral negativa. Sí, no hay forma. Entonces, lo que estás haciendo es. Me da la sensación de que no estás haciendo absolutamente nada. No, estás jodido, porque no hay forma ética de combatir eso. Estás jodido porque no hay forma ética de combatir eso. Sí, o sea, hay forma política de combatir eso. Es algo casi más arqueológico, es algo en un sentido casi arqueológico, es en plan, esto es lo que hay al final y ya está, es lo que hay. Claro, lo que pasa es que esos materiales es como darte martillos rotos. Sí, claro. O darte herramientas que no sirven para absolutamente nada. No va a salir una política de ahí. No va a salir una política de ahí. Es que no se puede hacer nada con eso. Sí, de hecho, darte cuenta de que eres inmoral por no haber nacido. Es poco moral eso. O sea, es una cuestión de una epifanía, en plan, así son las cosas, bueno. Sí, claro. Putada. Pero yo insisto, es también lo que quieras de una ética. Si quieres que la ética sea la base de una política, entonces no va a ser una solución satisfactoria de ninguna manera. Pero si simplemente quieres que, digamos, defina un tipo de vida o las lindes mínimas de un tipo de vida que sería ética, que sería prácticamente pues invivible, porque para vivirla tendrías que no existir, pues claro. Tendría que ser también incluso lo que me da la sensación, y aquí lo llevo un poco al terreno de la cuestión meta, es que toda ética que se presente como moral afirmativa siempre tiene que estar pensada desde un punto metamoral, es decir, hacia dónde estoy llevando esto y teniendo en cuenta todo lo que está diciendo Julio Cabrera con esta ética que estoy planteando. El tema es que vas a estar... Toda ética que se plantee tiene que estar de una forma resquebrajada por toda esta ontología. Aquí el punto es, me parece, si compartes la ontología. O sea, si compartes que para
digamos, para que se individúe el mundo y hayan formas de vida en él, tiene que robar, o sea, y siempre están en continua disputa de recursos, siempre están, digamos, perdiendo y degradándose. Claro, si aceptas eso, yo creo que ese es el punto. Es decir, si tuvieras que desarticular el planteamiento de Cabrera, yo empezaría por la ontología, porque la ontología es la base de todo el planteamiento que hace. Más que desde, no me conviene la solución. Hombre, al final acaban siendo teorías y cada uno pues acaba escogiendo un poco o acaba utilizando un poco la que viene, ¿no? Pero me parece que desde sus propios términos, una vez has aceptado esas premisas, una vez has aceptado las premisas ontológicas, te tienes que comer todo el paquete. Sí, claro, pero el trabajo de comerte todo ese paquete y sacar algo o producir algo que sea mínimamente afirmativo. Claro, pero tú quieres sacar de una ética, o sea, tú quieres sacar de una ética afirmativa, quieres sacar algo que te dé, digamos, mandatos positivos. Y claro, eso es no es posible. Eso. A mí me da la sensación de que lo que está haciendo a través de toda esa jerga es colarnos una serie de cuestiones que no es que sean contraintuitivas. Contraintuitivo, el mejor de todos para mí es Lacan. O sea, Y ¿tú crees que te lleva a la resignación un poco? Pero bueno, entonces esta no es tu teoría y ya está. Es decir, un poco, o sea, yo creo que tu problema es que te lleva al quietismo. Es que te lleva a ser claro. Bartleby, al final de cuentas. Ni siquiera es una... Sí, preferiría no hacerlo. Totalmente preferiría no hacer... Pues sí, pero es que con un cuchillo, navaja. Bueno, ni siquiera es como entregarte al de todas formas, en el caso de que tú quieras ser moral. Es que tú hablas, claro, en el caso de que quieres ser moral, pero puedes aceptar no serlo. O puedes en todo caso también a las mínimas llevar una vida mínimamente negativa. O sea, joder, ya estás cumpliendo con no tener hijos. O sea, ya... o sea, eso de momento. Ya es algo y estás dispuesto en cualquier momento a morir. Al final los libros de ética se suelen leer así. Se coge lo que a uno le conviene y lo utiliza en su beneficio. Nunca nadie ha cumplido el programa llevado por Marx. No, claro, lo que pasa es que obviamente aquí lo que estamos discutiendo... ¿Quién coño es kantiano? Lo que estamos discutiendo en todo caso es, digamos, la teoría, cómo está construida la teoría y luego obviamente... A ver, desde el momento en que sabemos que no es prescriptiva, es decir, que esto no pretende convertirte en buena persona o hacer de tu sociedad la mejor sociedad del mundo, pues no hay más que decir. Al final es un ejercicio como un experimento en un laboratorio, un ejercicio de filosofía, de ontología... Pero no sé, o sea, yo no acabo de ver el punto de las éticas, digamos, que son, o sea, las que la obligación es una noción central. Pero las hay. Sí, las hay, pero al final acaban siendo artículos, es decir, ponte en un comité de bioética o alguna cosa por el estilo, pues al final se acaba usando. Para este caso concreto nos va bien una justificación de tipo utilitarista. Para este caso en concreto nos va bien una justificación de tipo tal. Claro, porque al fin y al cabo intentan ser éticas universales. O sea, esto ya nos vamos totalmente del tema y no tiene nada que ver con el libro. Pero intentan ser éticas que valgan para dar, digamos, normas en todos los casos posibles. Y obviamente en su pretensión de universalidad, o sea, pongamos, en el caso de la pretensión de universalidad de esta, es perfectamente posible, porque es, no tengas hijos, déjate matar. Eso se aplica a todos los casos y con una perfección formal impoluta. Sí. En cambio, claro, las otras que obviamente te encuentras, pues eso, casos en los que te chirría, como por ejemplo... caso típico de lo del mentiroso en Kant, que piensas, hostia, pero aunque estás joder, porque hay más elementos, obviamente, para una moral afirmativa, al final resulta que hay muchos más elementos en juego y casi
tiene más sentido algún tipo de como la lógica informal, ¿no? Casi tiene más sentido un tipo de planteamiento que no sea no sé, que sea más bien casuístico, no sé. Ahora estoy un poco hablando por hablar, Bueno, pero sí. van a ser las 8. Yo propondría así, chapar la sesión. Vale. Pues. Nos vemos. Semana que viene. No, día 10. Día 10. 10 día 10. Día 10. O sea, si la semana que viene no la otra. Sí. ¿A quién le toca? Me toca a mí. Toca a Mr. Luis. Terminaremos el libro. Terminaremos el libro Hay un. y habrá una sesión extra el día 17 en la que leeremos un